para que no escuchen el audio. Listo, ya lo estoy poniendo a grabar. Ya le di. Y eso demora. Ahí ya está. Ya está grabando. Hola a todos, los que nos vean, a los que vean la grabación posteriormente. Soy Roberto Guevara, estoy con mi compañero Juan Carlos y a ¿Qué ustedes les tal? vamos, eso ahí, preséntate. ¿Qué tal? Pues yo soy Juan Carlos Restrepo y pues continuamos con lo que venía diciendo Roberto. Listo, entonces básicamente nosotros vamos a explicarles el contexto medieval de la Edad Media y para poder entender el contexto educativo, para poder entender el paradigma educativo dentro de la medievalidad. Entonces, sin más, Juan Carlos, ¿tenés algo que agregar? No, pues es básicamente lo que vamos a hacer está ahí, digamos, consignado en la primera diapositiva que dice Edad Media, un viaje a través de la historia y su contexto educativo. Y eso es lo que vamos a dedicarnos a hacer en esta breve clase del día de hoy. Perfecto. En ese sentido, antes de emprender nuestro viaje, quisiera decirles a ustedes, muchachos, que hacer una especie de salvedad. Ustedes han visto las películas medievales, que en las películas o en las caricaturas que hacen referencia a la Edad Media, que se muestra una sociedad, o sea, es casi caricaturesco, dragones, caballeros, princesas. Es como un cuento de mitología, es como ver la película Hércules de Disney, la animada, y Exacto, pensar que en realidad todo es así, la mitología griega es así. exacto. Es algo muy, es un comentario muy válido porque comparamos eso, comparamos también, por ejemplo, en Disney, las películas que hacen referencia a los príncipes medievales, dragones, todo esto representa un paradigma, representa como una visión que tenemos de la Edad Media. Pero muchachos, la Edad Media no es solo eso. O sea, la Edad Media tiene muchas otras cosas que podemos ver. Ahora se ve la Edad Media como ese cuento de caballeros, pero también se ve ahora como esa época de la magia, de la superstición, de ningún avance científico. Y es Esto, que, ¿sabes qué pasa, sí, Roberto? Y qué pena que te interrumpa. Que, por ejemplo, a mí me pasaba lo mismo. Yo era una persona que, digamos, consideraba eso, que era mejor el Renacimiento, por decirlo así, como una época, digamos, social o histórica, que la Edad Media. Pero uno, digamos, cuando empieza a estudiar carreras como, por ejemplo, la de nosotros, licenciatura en Filosofía y Letras, uno, digamos, que empieza a reconocer de que eso que contaban de la Edad Media, así por encimita, en realidad no es verdad. O sea, como quien dice que para conocer la Edad Media o para conocer la Edad Media hay que, digamos, como que meterse de lleno en una carrera como esta. O sea, quien lo vive es quien lo goza. exacto. Entonces, nosotros básicamente les queremos implantar, bueno, afuera están peleando, pero intentamos implantar, no, intentamos mostrarles a ustedes que la Edad Media no es solo ese oscurantismo, como 1000 años oscuros, donde no se hizo nada, porque es que ahora la iglesia decía que la idea era no utilizar la razón, era no utilizar la razón porque ya la verdad estaba revelada, ya la verdad estaba en la Biblia. Entonces, ¿para qué seguir buscando? Lo único que había que hacer era intentar interpretarlo. Entonces, eso es un hecho, pero no por eso podemos decir que la Edad Media es una época oscura. La Edad Media tuvo muchas cosas y vamos a ver ahora por qué la educación medieval fue una educación con ciertas características muy importantes que no se pueden despreciar. Después, por allá, los franceses con peluca de la ilustración dirían que no, que es que la Edad Media no se hizo nada. Realmente sí, hubo cuestiones que se debatieron y se solucionaron dentro del contexto. Entonces, Es como que para, pasa dime, algo, Roberto, qué pena, pasa algo, Roberto, y es el hecho de que siempre se ha visto en la historia, si ustedes se ponen a analizar la historia y lo que hemos aprendido en nuestra carrera, que siempre los de cierta época hablan mal de las épocas anteriores o de la época inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque es que la gente siempre tiende a defender lo propio, lo de ellos. Y por eso es que los franceses, ¿cómo iban a decir que no, nosotros somos unos bobos, los que vienen adelante, pues los franceses con peluca que decías vos,
Los que vienen más adelante de nosotros, esos son los que van a hacer los tesos, pero entonces los que llegan más adelante van a decir lo mismo y se va a volver un ciclo vicioso. O sea, la gente se cree el cuento y por eso la gente se cree el cuento de que por Dios sí tienen la razón y en cierto modo por eso es que se debate tanto sobre, digamos, muchas cuestiones y por eso es que se ha avanzado en ciertos temas. Exacto, eso es muy cierto. Ahora, antes, o sea, ahora se ve con malos ojos la Edad Media, se ve como esa época que no se hizo nada, cuando realmente, si nos ponemos en el paradigma, lo lograremos comprender. ¿Qué pasa, muchachos? Ahora quiero que ustedes, viendo la pantalla, se quiten los lentes de estudiantes de noveno que viven en Colombia, que ven Instagram, que ven Twitter, que ven TikTok, y pónganse los lentes de una persona de 14, no, ustedes de 15 años, eh, habitante de Inglaterra o habitante de Francia del año 1000, un habitante de la Edad Media que no va a la escuela, sino que aprende por la experiencia. Y o sea, un paradigma, muchachos, es como, por ejemplo, eh, un, un pensamiento común. El pensamiento común de la Edad Media era justamente que nosotros éramos criaturas y que no podemos como cambiar nada en el mundo porque Dios es el que lo va a cambiar. O sea, nosotros Ajá. tenemos que hacer referencia a la iglesia y darle fidelidad al rey, y tenemos que vivir nuestra vida como campesinos y morir como campesinos. O sea, ese es Sencillo, o sea, para sí. ponerlo, por ejemplo, Roberto, para ejemplificar en, digamos, términos o ejemplificarlo con cosas de la actualidad. En la época medieval se creía que todos éramos, digamos, personajes de un juego de rol en multijugador o un juego de rol, o por ejemplo como GTA. O sea, que éramos personajes que éramos manejados a voluntad por una persona con un mando a distancia y que era todo lo que esa persona quisiera hacer. Exacto. Básicamente es eso. Nosotros somos movidos por Dios, somos criaturas. Entonces, bueno, en ese sentido, ya mostrarles, ya que tienen eso, la Edad Media dura aproximadamente 1000 años. Vean que empieza desde la caída del Imperio Romano, o sea, cuando el Imperio Romano cae, empieza el Imperio Bizantino, empiezan un montón de imperios, empieza el reinado del papado, eso se va a ver ahorita más adelante, pero que sepan la línea temporal en donde estamos. Más o menos, 473 pasan muchas cosas, en 1000 años obviamente pasan demasiadas cosas, y termina más o menos en el descubrimiento de América. Hay quienes dicen, es que hay muchas cosas que en 1400 a 1500 pasan, y todo eso es algo que va constituyendo ya la modernidad. Entonces, por ejemplo, la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, la caída del imperio, la caída, perdón, de Constantinopla, son situaciones que todas ellas juntas hacen que la Edad Media acabe. Entonces, acá en la mitad se fundan muchas universidades, se fundan muchas cosas que hasta el momento perduran. Entonces, sigamos más o menos con el contexto para que lo comprendan. Listo. Cabe destacar de que pues, hay gente que siempre, digamos, cuando habla de ciertas épocas, divide lo que vienen siendo los contextos sociales, los contextos, digamos, políticos, económicos de las épocas, y eso es necesario hacerlo. Pero en el caso de la época medieval, donde es una época, digamos, por decirlo así, como tan homogénea, como tan estable, hay que destacar algo de que siento yo, me atrevo pues, siempre hablo, digamos, desde mi opinión, me atrevo a considerar de que el contexto económico, social y, digamos, político de la Edad Media se podría decir que es un contexto, digamos, unitario. ¿Por qué? Ya, unitario o unido o, digamos, en conjunto. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en el contexto social, la Edad Media, como dijo Roberto, se regía, digamos, mucho desde la religión, de los dogmas. Los dogmas son, si mal no estoy, ya me corregirá Roberto si me equivoco, verdades de fe, verdades que ante la fe son verdades absolutas.
Entonces, se guiaban mucho por eso, se guiaban mucho por las indulgencias que vienen siendo, digamos, perdones de pecados o documentos que la iglesia decía como que estaba libre de todo pecado, como una especie de paz y salvo, por decirlo así. Entonces fue como por ese lado, ese aspecto de las creencias y el pensamiento de la gente. La gente no tuvo lo que viene siendo el pueblo común, porque es que la pirámide social o como estaba organizada la sociedad medieval, estaba organizada, era el que mandaba ante todos, era el Papa, y el Papa casi que podía decidir qué reyes eran válidos y qué reyes no, siempre y cuando fueran pues reyes católicos. Ya de ahí le siguen los reyes, que eran como los presidentes de la época, ya de ahí le siguen los señores feudales. Los señores feudales fueron como los millonarios, los señores empresarios de la época, y ya de ahí le siguen también caballeros, que eran como los soldados o los policías de la época, los campesinos y los religiosos y así. Y los campesinos estaban en el final de la pirámide, eran lo menos de la sociedad, por eso es que muchas veces no tenían acceso a la educación. Y ya la parte del contexto económico y el contexto político va de la mano con lo que mencioné antes. Y Roberto, puedes pasar por favor las diapositivas al contexto económico. Eso. Hay contexto económico, por ejemplo, se puede ver que se asume en esa imagen que los que están al lado derecho son siervos y los que están al lado izquierdo, que son los que se ven más elegantes, son los señores feudales. Los siervos tenían que decirle, como vea, señor, yo tengo 20 vacas y a usted le tengo que dar 5, un ejemplo, porque es que usted me prestó sus tierras para trabajarlas. Entonces eran pues como los jefes y uno antes les tenía que pagar a ellos, no ellos a uno. En el contexto político, pasas porfa, Roberto. En el contexto político ahí se ve, digamos, como en la imagen de la derecha se ve la parte de la religión, porque la religión influía demasiado en la política y se dio el caso de que había un rey que no quiso ser coronado por el Papa y el Papa lo mandó a excomulgar. Excomulgar es quitarle, digamos, como la religión católica a una persona y entonces la política se vio, digamos, muy influenciada por la parte religiosa. Seguí Roberto ahí con la siguiente. Exacto. Ahí, por ejemplo, para complementar un poco también, eh, las relaciones papa-rey eran muy complicadas. Eran realmente el papado infligía, o sea, el papado tenía poder sobre el rey, ¿cierto? El rey simplemente, o sea, el papa era como el señor supremo del universo y el rey era el señor supremo de cierto territorio. Pero entonces el rey tenía que rendirle cuentas al papa. ¿Qué pasa? Obviamente ustedes saben que la gente, pues que los reyes son muy, quieren hacerlo todo a su manera, quieren ser independientes, no quieren tener un yugo encima. Entonces hubo mucho problema. Habían reyes de grandes países, o sea, no países, de grandes imperios que estaban en contra del Papa. Y entonces salían corrientes como por ejemplo los franciscanos, que no voy a entrar pues en qué son y eso, pero que intentaban como conciliar entre el Papa y el imperio, pero era muy difícil. De hecho, hay una cosa que se llaman los antipapas, y es que los reyes montaban a un antipapa, o sea, un antipapa no es que sea satánico, sino que es como un papa montado por el rey. Entonces, en la misma época pasaba que existían dos papas al mismo tiempo. Un papa montado por el rey y otro papa por la iglesia. Entonces eso era un despelote hasta que al final la iglesia se apartó del tema del poder terrenal y se ocupó simplemente del poder celestial. Era algo que tenía que pasar, pero durante 1000 años hubo muchas disputas alrededor de esas cuestiones. Entonces Listo. seguimos ya como para, ya teniendo en cuenta el tema de la política, porque la idea es pasar muy por encimita todo esto. O sea, esto cabría para hacer un curso completo, pero
La idea es pasar por encima. Vamos ahora entonces a explicar cómo este contexto influye en el paradigma de la educación. Claro, o sea, hay que resumir, digamos, bastante porque es que, como ya lo dijimos, son 1000 años de sucesos o una época entera. Entonces, la educación medieval, como lo pueden ver ahí, de que habla de que la cultura empezó a florecer con Carlomagno. Carlomagno fue un gran emperador, un gran rey de la Edad Media. Él tuvo un imperio que iba, si mal no estoy, pues, si no me falla en mi geografía medieval, iba desde el norte de España, de lo que viene siendo, digamos, la parte de Navarra, incluso Andorra, lo que se llamó como la Marca Hispánica, abarcaba lo que viene siendo la actual Francia, Bélgica, Países Bajos, parte de Alemania y como de la mitad hacia arriba de Italia. Entonces, fue, digamos, como un gran emperador, fue como, digamos, el sucesor del Imperio Romano se podría establecer. Y ahí se dice en la diapositiva de que fue una persona, digamos, preocupada por la cultura que iban a tener los funcionarios, los que iban a mandar en el imperio. Fundó una escuela que fue la Escola Palatina o la Escuela Palatina o la Academia Palatina, y también se ve abajo de que no, pues ya no tanto enlazado por el lado de Carlomagno, sino de la parte de la religión, de que la iglesia era la que generaba, digamos, las escuelas o las academias, y en las parroquias importantes se da una instrucción elemental. Ya lo que vienen siendo las catedrales y los monasterios era, digamos, como una educación, digamos, más elaborada, más estructurada, y el problema también que tuvo la Edad Media era, aparte de que habían muchas distancias y no había la facilidad del transporte y de la comunicación, es lo que dice ahí en la diapositiva, que es una escasez de maestros y que también dificultaba que la gente adquiriera una, digamos, educación adecuada. En la siguiente diapositiva se ve, digamos, la parte de la educación caballeresca. Para ser breves, la educación caballeresca era la educación que se le impartía pues a los caballeros o a los militares de la época. Era una educación que no era, digamos, muy enfocada como vamos a sumar, vamos a tener diferentes conocimientos que tenemos ahora, sino que era, digamos, como una educación más hacia la ética, el honor. Eso se pues, representan diferentes textos y películas a lo largo del tiempo, que era pues como hacia el honor, hacia un señor, y era pues como una educación más que todo como en la parte de las funciones, pues como trabajar el campo, el arte de la guerra, y que ya después los caballeros cuando van a las cruzadas, Roberto, pasada a la siguiente, ahí, gracias. Y por ejemplo, cuando los caballeros van a las cruzadas y empiezan a adquirir plata, las cruzadas fueron como una especie de guerra religiosa, cuando empiezan a adquirir plata, digamos, ya están aburridos como de pelear, dicen como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo libre? El ocio. Y pagan profesores para que los eduquen. Entonces, básicamente es como un poco de la educación caballeresca para no quedarnos como en un mismo punto y para dar paso a Roberto. Listo, muchas gracias. No, eso fue creo que una visión bastante completa y de hecho ahí estamos en un contexto del siglo XI, siglo X de la Edad Media. Acá ya vamos a hablar de la educación universitaria, o sea, de la educación superior. Ya cuando los estudiantes tienen como ya una, o sea, ya son adolescentes, adultos jóvenes, pueden entrar a ciertas universidades que son creadas y de hecho siguen. La Universidad de Salamanca todavía existe y fue fundada en 1100 y pico. Entonces, ¿qué es la universidad? La universidad, yo les venía mencionando que la política estaba regida por dos poderes, el de la iglesia y el imperial. Bueno, la universidad va a salir como un tercer poder que va o sea, un tercer poder que se va a proteger del papa y del rey. O sea, la universidad es como una especie de refugio, un refugio, eh, un refugio porque entonces, obviamente, la educación es algo muy importante. Entonces ellos, no, ellos querían que la educación fuera autónoma, que la educación pudiera valerse por sí misma y no fuese influenciada ni por la iglesia ni por el rey.
Entonces no permitían que ni el rey ni el papa influyeran como poder. En la universidad habían 4 facultades, o sea, habían 4 facultades simplemente. Acá hay, ahora en la actualidad hay millonadas de carreras, pero ahí solamente hay arte, que incluye el trivium y el quadrivium, que el trivium, bueno, no tengo acá el dato, pero ya la voy a poner. Pero entonces, arte, básicamente, después de cierto tiempo empezó a ser filosofía. La facultad de filosofía es la facultad de arte. La facultad de teología, que era la más fuerte de todas, y había medicina y derecho. Pero todos los de teología, medicina y derecho tenían sí o sí que pasar por la de artes. La de artes era también el estudio eh, del trivium y el quadrivium, que son las artes liberales que se impartían en pues que se impartían pues como en la Edad Media. El trivium es la gramática, la dialéctica y la retórica. Y el quadrivium es la matemática, eh, la, no, la astronomía, la música y la matemática. Y la geometría aritmética. Entonces, continuando, no sé si Juan Carlos querrás agregar algo más en tema universidad. Pues siento que, pues como algo para agregar y dar continuidad pues, a esto, que es algo como que también enlaza a lo de la parte de la educación pues, de las universidades y el rol del estudiante, que es la próxima diapositiva, con el rol también del profesor, que es la que le sigue, que es sobre que la educación en la Edad Media se dio por una especie de agremiaciones intelectuales. Entonces estaba, digamos, el gremio de los, no sé, de los herreros y ellos transmitían su conocimiento y así. Y de que la educación en las universidades empezó como una especie de agremiación y ahí es donde se nos da todo eso de las facultades, que no tanto facultades por capacidad, sino facultades de grupos, la facultad de humanidades, la facultad de arte y así. Eso es como todo lo que, pues, lo que iba a agregar al respecto. Sí, no, total. Y otra cosa, justamente, la universidad es la comunidad de profesores y estudiantes. O sea, la universidad es conformada solo por profesores y estudiantes. De hecho, eso es uno de los roles. El rol del profesor y el estudiante dentro de la universidad es proteger sus intereses. Intereses científicos, filosóficos, teológicos. Es decir, si la universidad funciona como un refugio de saberes. Ahora la universidad se dedica a producir conocimientos científicos sin que sean escondidos por el rey o por el papa. Acá se lee a autores griegos que en la Edad Media no dejaban leer porque eran potencialmente peligrosos para la cristiandad. Pero acá ni el papa ni el rey pueden decidir qué leer o qué no leer. Acá el conocimiento es puro conocimiento y eso es lo que los profesores y los estudiantes defendían. Y justamente ese es un método para hacer esto, que es el de la disputatio, que básicamente eso es que los profesores no se dedicaban a resumir lo que decían los textos, sino que el profesor se dedicaba a explicar e interpretar los textos. O sea, el profesor daba su opinión, cosa que en la Edad Media jamás se había visto porque los profesores se dedicaban solo a copiar. Acá no, la disputatio es hablar y opinar sobre los textos, sacar nuevas interpretaciones. El rol del estudiante en la educación caballeresca, como lo decía Juan Carlos bien, era aprender por experiencia, era estar al lado de un rey, estar al lado de un rey, perdón, de un caballero, o sea, el estudiante, primero el requisito es que tiene que ser de sangre noble, o sea, tiene que ser hijo de familia noble. Este va a acompañar a un caballero durante sus aventuras y va a aprender a la cortesía, los valores morales, a ser prudente y también al manejo de las armas. Ya en la universidad, los estudiantes empiezan a reclutar estudiantes de cualquier estrato cuando empieza.
pero llega un punto en donde la universidad crece mucho y ya son muchos estudiantes, no se mantiene sola, entonces ya los estudiantes más marginados no pueden entrar tan fácilmente. Básicamente eso es como el rol, bastante experimental, es mucha experiencia. El rol también del estudiante dentro de la universidad es el de producir conocimiento, producir mediante el método que vimos, que es el de la disputatio, sacar nuevas interpretaciones, discutir con los otros compañeros sobre distintas posturas. Básicamente ese es el rol del estudiante. Y el de los profesores, pues habían varias cosas. Por ejemplo, el Papa concedía a los profesores un título de licencia docendi o licencia docendi. Es un licencia docendi ubique, es un título. Básicamente el Papa tenía la potestad de decir, bueno, ciertos profesores pueden dar clase donde quieran. De cierta forma, eso es un progreso porque es una regulación del profesorado. Es decir, ahora en estos momentos, bajo el juego de rol, el profesor que les estaría dando esta clase, o sea, un profesor de ahora, un profesor eh, del siglo XXI, tiene que pasar por universidad, tiene que pasar por muchos procesos para ser certificado y preparado. Como vimos al inicio de la Edad Media, habían a veces escuelas monacales que los profesores a duras penas sabían más que los estudiantes. Ahora, el Papa podía conceder ciertos títulos para los buenos profesores, que están certificados, que son capaces de enseñar en cualquier parte del mundo. Obviamente el mundo es Europa en esa época. Y en la educación caballeresca, lo mismo. Ah, bueno, antes de la educación caballeresca, justamente lo de la licencia docendi, el rol del profesor es casi el mismo que el del estudiante. Es producir más conocimiento, producir mediante la disputatio con estudiantes o con más profesores, producir textos, producir teorías, producir posturas, dar a otros lo estudiado. Y en la educación caballeresca es la enseñanza mediante el ejemplo. El caballero básicamente coge al escudero y le dice, bueno, mira, viste lo que hice ahí, tú también tienes que hacerlo. Cosas así, de experiencia. Por último, dos posturas sobre la unión entre profesor y estudiante o maestro y discípulo. San Anselmo, por ejemplo, desaprobaba los métodos de mortificación física y espiritual que se empleaban por entonces en las escuelas. Esto nos da un testimonio de alguien que observa que en las escuelas había cierto abuso por parte de los profesores. Es decir, que en la Edad Media los profesores agredían a los estudiantes cuando estos no entendían o por cualquier situación. Había cierta mortificación. Esto nos da un contexto, o sea, contextualmente en la Edad Media la educación era muy rústica. Entonces los profesores perdían la paciencia y podían cometer cualquier tipo de abuso, a lo cual San Anselmo estaba en contra. De todas formas, San Agustín también. San Agustín es más como de más antiguo, pero él también decía que debía haber un vínculo de amor que debía unir al docente con sus discípulos. Es decir, esto basado en el paradigma del cristianismo y de la filosofía cristiana. O sea, esto es lo que nos explica, que el estudiante tiene que tener un vínculo de amor con el docente. Realmente no un vínculo de amor o sea, como del siglo XXI, sino de amor, de pasión por la enseñanza, de paciencia y valores. En fin, no sé, Juan Carlos, si quieras concluir. Pues básicamente es como un breve brochazo a todo ese tiempo, a todo lo que fue eh, esa época oscura que llaman, que en realidad no fue tan oscura, sino que fue con los medios que se pudo, digamos, ejercer cierta educación, ciertos avances hacia el pueblo. Y creo yo que es como ya la forma, digamos, de terminar, pues como toda esta presentación. Listo. En ese caso, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima. Listo, gracias a ustedes también. Hasta luego.